candidato a la maestría en filosofía de la Universidad Central. Su campo de interés corresponde a la filosofía política. Vamos a oírlo a continuación. Bueno, muy buenos días. Comienzo diciendo que para cualquier venezolano es casi imposible enfrentar la realidad que nos aqueja todos los días sintiéndonos sin explicaciones y sin poder comprender una situación tan oscura, tan difícil de explicar y que nos genera tanta angustia. Por ello, celebro esta iniciativa del Instituto de Filosofía a través de la cual podemos quizás darle un poquito de luz a esta oscuridad y por supuesto les agradezco que me hayan tomado en cuenta para colaborar en ello. Uno de esos aspectos que a mí en particular me genera inquietud lo voy a resumir en la pregunta base de este trabajo y es ¿por qué no hay una transición en el ejercicio del poder político en Venezuela? Para ello voy a tratar de acumular el trabajo de dos autores y al final voy a intentar dejar abierta la respuesta a esto a través de unas reflexiones que surgieron en el camino de este trabajo y que me parece mucho más interesante el que sirvan de estímulo para la reflexión de ustedes y para el pensamiento crítico, de manera que cada uno de ustedes se haga cargo de la respuesta a esa pregunta. En 1956, un sociólogo estadounidense de nombre George Wright Mills publica su obra La élite del poder. Mills es un discípulo de Max Weber y voy a resaltar dos aspectos que me parecen son fundamentales a los efectos de entender su pensamiento. Primero, él tenía una gran preocupación por lo que él llama el problema del gobierno responsable. Y segundo, él era un proponente de lo que él llamaba la ciencia éticamente viable. El libro trata básicamente el fenómeno de las mayorías dirigidas por minorías. Él las llama minorías poderosas en un sentido general y en un sentido un poco más enfocado las llama élite de poder. Un poco hablando esa antiquísima noción de que el gobierno y el poder está en manos de los mejores, pero también incorporando algo mucho más moderno, y es que el ejercicio del poder es gobierno solo si le trae beneficios a la sociedad adscrita. Lo importante desde el punto de vista de su pensamiento es que él resume esa capacidad de influencia de la élite de poder diciendo que las élites de poder lo son porque logran controlar las tres instituciones burocráticas más representativas de la sociedad moderna. La primera es el gobierno, la segunda es la economía y la tercera es el aparato militar. Surgen dos detalles que a mí me parece importante resaltar respecto a cómo está constituida la élite de poder. El primero es que los miembros de una élite de poder lo son porque quieren tener poder. O sea, hay un deseo y una motivación particularmente intensa en tratar de lograr satisfacer un potencial de hacer y de trascender. Y lo segundo es que esas minorías poderosas lo son porque previamente son minorías organizadas. La élite de poder logra, en medio de las diferencias en intereses que pueda haber entre sus integrantes, logra construir un espacio político que les pertenece, que los identifica, un espacio político que termina teniendo, por supuesto, para interactuar con la mayoría, una narrativa, un lenguaje. Eso es un lenguaje normalmente conciso, coherente, persuasivo, razón por la cual entonces este intento de dominación termina siendo más bien seductivo que coercitivo.
Esto nos hace aterrizar en una conclusión preliminar, y es que las élites de poder son reaccionarias. Es decir, la élite de poder no cede poder voluntariamente, porque cederlo sería una contradicción interna. Si yo soy el mejor y yo soy capaz de resolver los problemas de la sociedad, ¿por qué yo le voy a ceder voluntariamente el poder a otra persona? La modernidad vino en nuestro auxilio y de alguna manera logró matizar esta condición natural de la élite de poder, y hace 300 años, ¿verdad?, en un ejercicio muy hermoso de colaboración que define a nuestra especie, logramos darle vida a unos conceptos, y eso permitió construir una realidad formal dentro de cuyo contexto el hombre se siente y se percibe como dentro de un ambiente de orden y de seguridad. Eso definitivamente funcionó, y hemos tenido 200 años pues, particularmente interesantes, y quizás los mejores 2 siglos que ha tenido la humanidad, si lo medimos objetivamente en términos del estado social, político y económico. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Vemos continuamente como hay desviaciones de esta suerte de tipo ideal weberiano, y voy a incorporar entonces el pensamiento del otro autor para tratar de darle una atención interesante al porqué de las desviaciones. En 1894, un filósofo alemán de nombre Wilhelm Windelband asciende a la rectoría de la Universidad de Estrasburgo, y para el acto protocolar escribe un discurso, se llama el Discurso de Estrasburgo, de 1894. Windelband es un conocido filósofo de inspiración neokantiana que le dedicó su vida a denunciar y a rechazar el positivismo. Si uno lee la pieza, uno se da cuenta inmediatamente de 2 finalidades. La primera, él quería reivindicar a la filosofía como una herramienta de cambio social, pero además quería posicionar a la historia, en este caso la historia de los valores, como creadora de conocimiento. Es decir, para Windelband era fundamental que aprendiéramos de lo que nos ha pasado. Lo relevante y la razón por la cual quizás se le conoce más no es tanto por este tema de fondo, sino por el problema el tema de forma. Él creó una metodología que esencialmente lo que hace es que sugiere que un fenómeno social se ha visto desde 2 aproximaciones. Una general, normalmente ya explicada y existente como una tendencia, tiende a las leyes y tiende a atender el colectivo, y una particular que tiene más bien un interés de entrar en la singularidad de lo que pasó. Por eso al final termina estando muy condicionada por la voluntad, por la libertad del individuo. Esta, por supuesto, es de condición contingente e inesperada. Windelband concluye diciendo de que cuando estas 2 aproximaciones se ven de una manera concurrente, ellas que son causalmente independientes pero yuxtapuestas, convierten a un fenómeno social en un hecho histórico. Hay un ejemplo que él usa en la pieza que me parece muy relevante. Él dice que si a un investigador le pidieran explicar la explosión de una bomba, él tendría que hacerlo desde 2 perspectivas. La primera, la general, es estudiar los componentes de la bomba, que terminaba siendo un ejercicio más bien físico-químico. Pero no habría explosión si alguien no enciende el detonador. Así que para él era sumamente importante el terminar en un hecho histórico, porque ese hecho histórico tenía lo que él llama un estatus ontológico propio, es decir, tenía identidad propia, y por ende era útil a los efectos de crear conocimiento y poder aprender de él. Esto nos lleva a la parte final de la charla, y yo les voy a leer a ustedes no mi respuesta, sino las preguntas que a mí me fueron surgiendo en la medida que yo fui trabajando esta charla.
Yo creo que sería muy útil atender la pregunta original si nosotros nos hiciéramos estas 6 preguntas. ¿Hay una sola minoría poderosa en el ejercicio del poder político en Venezuela? La segunda, ¿controla esa minoría poderosa a las instituciones burocráticas, es decir, gobierno, economía y aparato militar? ¿Ha ejercido esa minoría poderosa su naturaleza reaccionaria? Desde una visión más particular, habrían 3 preguntas más. ¿Atiende bien la minoría poderosa el problema del gobierno responsable de MILS? ¿Es una élite de poder? O sea, ¿están los mejores en el poder actuando en función de una mejor sociedad? Y la última, ¿actúa cada miembro de esa élite de poder desde sus identidades propias y en defensa de sus intereses particulares? Si las respuestas a todas estas 6 preguntas fueran afirmativas, la élite de poder está vigente y además es estable. Ahora, es común ver que las patologías de la minoría poderosa tienen un común denominador, y es la cartelización de los intereses. Normalmente lo que ocurre es que uno de los actores de la minoría, de la élite de poder, termina imponiendo su proyecto, termina realizando su potencial de una manera plena en perjuicio de los demás. Con lo cual lo que ocurre es que cesa esa confrontación necesaria y que abre ventanas de renovación dentro de un cuerpo político, y la primera víctima de eso es la libertad y la segunda víctima es la política. Es decir, en términos de Windelband, no ocurriría ese momento esencial único detrás de los puntos de inflexión históricos. De ahí que es fácil entender por qué las iniciativas hegemónicas en general pasan todas por controlar al menos los siguientes sectores: al Estado, que es el poder formal, al activismo político, que es la política, a los medios de comunicación, que es la opinión y la información, y al sector financiero, que es el circulante monetario. Cierro con una frase de Windelband que dice textualmente: no todo fenómeno de la realidad califica como un hecho, solo aquel del cual la ciencia pueda aprender algo. Espero seamos capaces de darle significado a toda esta experiencia y que ella no haya pasado en vano. Muchas gracias. Bueno,